Bien, ahora iniciamos con lo que es la explicación de nuestro trabajo. Nosotros somos el grupo número 4, integrados por María Fuertes, Evelyn Carrasco, Antonio Ramírez, James Orejuela y quien les habla en este momento, Charles Godoy. Nuestro tema era circuitos de polarización estabilizado en el emisor, circuito de polarización por divisor de voltaje y circuito de polarización de DC con retroalimentación de voltaje. Iniciamos con la elaboración del índice. Como ya todos sabemos, aquí encontramos los temas y los subtemas con su determinada página en el cual se encuentran. Y ahora tenemos la introducción. Comienza explicando el concepto de polarización, que nos dice que es el proceso por el cual en un conjunto originariamente indiferenciados se establecen características o rasgos distintivos que determinan la aparición en él de dos o más zonas mutuamente excluyentes llamadas polos. Para explicar un poco más esta teoría voy a hacerles un ejemplo gráfico. La mayoría de personas conocen ya que lo que es polarización se basa en sí en que existen dos tipos de cargas positivas y cargas negativas. Cargas o polos en sí viene a ser lo mismo dentro de este principio. Y también nos dice que entre distintas cargas, o sea, positivas y negativas, siempre se van a atraer. Y entre cargas del mismo signo, siempre se van a repeler, o sea, siempre se van a alejar. Nunca se van a poder juntar, siempre se repelen. Esto es en sí lo que es la polarización, el principio básico de la polarización. Ahora tenemos también otras imágenes aquí explicativas, pero vamos a explicarlas un poco más ya en el desarrollo. Iniciamos el desarrollo con el circuito de polarización estabilizada en el emisor. Su característica principal es que mejora la estabilidad, su estabilidad en sí es mejor que la estabilidad que nos demuestra la polarización fija. Entonces, dentro de este principio, la estabilidad va a ser mejor que la estabilidad que encontramos en la polarización fija. También se puede usar con todas las configuraciones del transistor. Una de las imágenes más explicativas es la que tenemos aquí, en el cual VCC es la tensión continua, las de acá son distintos tipos de resistencias, la más conocida es la RC, que es la resistencia de carga. Ahora, aquí vamos a conocer algo muy importante. Esto de aquí va a depender de todo nuestro tema que vamos a desarrollar de aquí en adelante, de las ecuaciones básicas o fundamentales. Estas de aquí quizás ya la conocemos. Estas de aquí que dicen B son las relacionadas a las tensiones, y estas de aquí relacionadas, las que comienzan con I, son las intensidades. La IC, que es esta de aquí, es la intensidad de colector de un transistor. Iniciamos con un ejercicio. Voy a explicar lo más simple posible, por lo que no puedo ir realizando aquí paso a paso, pero nos dice así: en el siguiente circuito hallar el valor de Q, y nos dan los distintos datos y nos termina diciendo que el valor de HFC es 100. Calculamos con las fórmulas que hemos dado acá anteriormente, despejamos esta fórmula de acá y encontramos que IBQ es igual a BCC menos BEE. Entonces procedemos a reemplazar valores con los datos dados anteriormente y procedemos a realizar el ejercicio. Luego hallamos la corriente del colector con la fórmula que encontramos acá también. Por eso les digo, esta es una fórmula fundamental. Aplica en los tres tipos de circuitos que nosotros vamos a hablar en este momento. Ahora procedemos a lo que finalmente hallamos el voltaje del colector del emisor. Circuito de polarización por divisor de voltaje. Su característica principal es que divide la tensión del circuito base. Esta es su manera de actuar en sí. Divide las distintas corrientes para así poder proceder. Las ecuaciones son las mismas mostradas anteriormente, que son estas de aquí, pero despejadas.
Pero aquí entra también otro concepto, que es el cálculo de resistencias. Y nos dice que para poder realizarlo tenemos estas ecuaciones fundamentales de acá, la cual son la tensión equivalente y otro tipo de intensidad con su índice 2. Nos dice que de estas ecuaciones principales se subyacen también estas de acá. Todos estos de aquí que encontramos de aquí hasta la siguiente hoja son derivaciones de la fórmula de aquí, por lo que no voy a perder tiempo explicando cada una de ellas. Dependiendo del dato que nos otorgue el ejercicio, ya todos ahorita conocemos cómo se despeja una fórmula. Estos ejercicios quizás sería un poco más práctico explicarlos en un pizarrón, por lo que con mi marcador puedo ir haciendo proceso a proceso. Aquí voy a tratar de explicarlo más explícito posible. Aquí hay el ejemplo de este tipo de circuito. Nos dice hallar el siguiente circuito. Siempre vamos a encontrarnos estos datos en el circuito. Tenemos que saber identificarlos acá dentro del gráfico. Un valor de 16 voltios y un HFE tiene un valor de 80. Entonces procedemos a la fórmula. Las fórmulas, nuevamente les repito, son las fórmulas encontradas anteriormente. Siempre vamos a encontrar esas fórmulas en este tipo de circuitos de polarización que estamos tratando en este momento. Entonces, si nos aprendemos las fórmulas presentadas anteriormente, vamos a poder hacer todo este tipo de ejercicios. Vamos a despejar valores. Miren que estos valores de aquí no es que nos inventamos, salen de las partes de acá. Procedemos a hacer la suma, la multiplicación y la división que conlleva. Nuevamente el gráfico el segundo gráfico, que es este de acá, de las ecuaciones básicas. Estas ecuaciones de aquí. Y de ese mismo gráfico que les acabo de mostrar sale la de acá. Solo lo que tenemos que aprender es a identificar los valores en el gráfico de problema, y saber reemplazarlos. De ahí no tiene mayor ciencia estos ejercicios. Ahora procedemos al que sería el último, circuito de polarización de DC con retroalimentación de voltaje. En sí, este es un circuito de los que se dice que puede ser uno de los más sencillos y rápido. Permite una mejor estabilidad al introducir una trayectoria de retroalimentación. ¿Desde dónde? Desde el colector a la base. Las fórmulas encontradas aquí es la misma que hemos presentado anteriormente. Las siglas ya las he explicado. Esta BCC es tensión continua, estas de aquí son los distintos tipos de resistencia. La más común es RC, que es la resistencia de carga. Procede también a hacer un despeje de fórmulas para encontrar cada una de ellas, para encontrar ICQ. Procede a despejar cada uno de los valores. Esto en sí es un despliegue de fórmulas, porque los ejercicios se fundamentan en eso: saber despejar las fórmulas fundamentales, que son estas de aquí, y saber identificar los valores del gráfico para poder reemplazarlas en la fórmula. Por último nos da un ejemplo también de acá. Nos dice en el siguiente circuito encontrar el valor de Q, el valor de HFE, que es de 120. Procede a hacer lo mismo. ¿En qué se diferencian todos estos circuitos? Si hemos sido un poco observadores, en el gráfico ya podemos identificar. Su manera de actuar es distinta y también se los puede utilizar para distintas funciones. Tenemos que saber identificar qué función nos conlleva realizar, porque por ejemplo, si tenemos un circuito que no es muy extenso, que no es muy complicado, y vamos a resolver utilizar un proceso que es muy largo y tedioso, nos vamos a gastar más tiempo de lo necesario. Aquí despeje de fórmulas, no hay otra cosa, y con eso terminamos con las conclusiones. ¿En qué concluye nuestro trabajo de investigación? Se observa la importancia de la elección de una buena polarización, ya que de fallar esta, el circuito amplificador no se encontrará en condiciones de funcionar correctamente. A través de los ejemplos podemos observar, más allá de las situaciones, la influencia de cada componente en la polarización del transistor y cómo deben ser llevados los valores al extremo. Se pasa a una condición de corte o de saturación que no son aceptables para un correcto funcionamiento de un circuito amplificador.
Otra cosa que también es importante aquí recalcar es que sería más como una recomendación que las primeras fórmulas que les he indicado, la básica, que esa fórmula sí tendríamos que ser posible aprender, porque de esa fórmula se derivan todo el resto. Concluimos como último punto nuestra bibliografía y en sí este sería el trabajo del grupo 4. Quisiéramos ser un poco más explicativos, pero el medio por el cual estamos realizando la explicación del video no nos permite. Pero espero que haya sido de su agrado y de su comprensión. Gracias.